Saludos mis queridos y amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy lunes 12 de junio del 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a leer el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 del versículo 1 al 12, las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hacer lo que dice allá en Josué 1:8. Lee, relee, medítalo día y noche, para que así puedas cumplir lo que en este libro está escrito y tengas éxito. Porque la palabra de Dios, mis queridos y amados hermanos, es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que haya pueda resistirla. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que ustedes y yo podamos recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda distracción, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. Lléname del don del temor de Dios. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 del versículo 1 al 12. Jesús al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 12 de junio del 2023. Gracias por estar aquí presentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Un deseo para ustedes lo que dice en 1 Corintios 16:23. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En el Santo Evangelio del día de hoy, el Señor Jesucristo
nos trae un mensaje de amor a través del sermón de la montaña, a través de las 8 aventuranzas que el Señor hoy nos habla a nuestro corazón. San Mateo capítulo 5 del versículo 1 al 12. Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablarles y les enseñaba diciendo: Jesús, para que la gente los escuche, al ver aquella muchedumbre, Jesús sube al monte, sus discípulos están a su alrededor y Jesús aquí viene a enseñar las 8 aventuranzas que él enseña en el monte. En el monte cuando él enseña las bienaventuranzas. En San Mateo capítulo 5, versículo 3, podemos ver la primera bienaventuranza que el Señor nos enseña. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús nos dice a ustedes y a mí que nosotros seremos felices cuando tengamos un espíritu del pobre. Ahora, un espíritu del pobre es muy diferente a un espíritu pobre. Cuidado que nos vayamos a confundir con eso. Un espíritu del pobre es diferente a tener a un espíritu pobre. Por ejemplo, la diferencia es, cuando tenemos un espíritu pobre, es aquella persona que se emborracha, que se embriaga, que se droga, que se prostituye, que está en el pecado. Cuando ustedes y yo estamos en el pecado, cuando nos hemos alejado de Dios a través de desobedecer a su palabra y hemos caído en el pecado, ahí tenemos un espíritu pobre. Pero Jesús aquí no está diciendo que felices los que tengan un espíritu pobre. Aquí Jesús está diciendo felices los que tienen un espíritu del pobre. Un espíritu del pobre quiere decir que ustedes y yo debemos de siempre ser humildes, de que nunca debemos de ser orgullosos. Y se está refiriendo a que cuando Dios nos bendiga bienes materiales o terrenales, nosotros tenemos que compartir con los demás. Ahora, la riqueza no es mala siempre y cuando nosotros compartamos con los demás. Obviamente la riqueza que nosotros, como nos dice Salmo, comerás del fruto de tu trabajo. Por allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 en adelante nos dice que el que no trabaje, que no coma, que debemos de trabajar para comer. Y cuando trabajemos y tengamos, tenemos también que compartir. Ahí está nuestra dicha y nuestra felicidad en compartir. Hay muchas personas que tienen mucho dinero, tienen a veces sus negocios, sus empresas, y Dios les ha bendecido. No es un dinero mal habido, Dios les ha bendecido, trabajan. Pero el detalle es que no les gusta compartir con los demás, teniendo bastante, cuando ven a personas necesitadas, personas que no pueden trabajar, personas que necesitan realmente, porque puede haber personas que se hagan los necesitados. También hay de esos. Pero cuando hay personas que necesitan realmente y no son capaces o no somos capaces de ayudarles, de tenderles una mano, de ayudarles con una receta, de ayudarles con alimentos, de ayudarles con algo que nosotros podamos ayudarles. Cuando nosotros somos generosos, ahí estamos teniendo un espíritu del pobre. No un espíritu pobre, sino un espíritu del pobre. Y cuando nosotros nos gusta ayudar a los demás, el Señor dice que nosotros seremos dichosos. Por eso allá ustedes recuerdan en San Mateo capítulo 19, del versículo 20 en adelante, por ahí cuando viene Jesús, aquel joven rico, y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Y Jesús dice: cumple los mandamientos.
Él dice, Señor, he cumplido todo, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no mates, no robes. Jesús le dice, te falta una cosa, vende lo que tienes, le dice al rico, vende lo que tienes, repárteselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y él se fue triste porque era muy rico. Entonces el problema es que cuando nosotros tengamos y Dios nos haya bendecido, no seamos capaces de compartir con los demás. Por eso en Mateo 6:19 nos dice, en Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20 nos dice, no amontonen tesoros en la tierra donde el ladrón se roba, la polilla se come, sino más bien amontonen tesoros en el cielo. Muy bien, seguimos. Versículo 4. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los que sufren, felices los que lloran, porque recibirán consuelo. El mundo de hoy nos presenta un mundo donde todo tiene que ser felicidad, donde no debe de haber sufrimiento. Y dicen, oh no, si tú eres feliz así, sigue adelante. Es tu vida, es tu cuerpo. Puedes hacer con ello lo que tú quieras. Primeramente, quedemos claros. No es nuestra vida porque Dios es el dueño y autor de nuestra vida. Primero. Número 2, no es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es para la incorruptibilidad, para el pecado. Porque en Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y el quien destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a ustedes. Entonces, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no debemos de caer en los gusticos y gustazos que el mundo nos presenta hoy, como hoy el LGBT. Eso no es correcto. Pero, ¿y si estando ahí te cuesta salir, te cuesta sufrir y estás sufriendo por dejar el pecado y por amor a Dios? Dios dice que seremos dichosos. Y el mundo de hoy nos presenta que nadie tiene que sufrir, tú naciste para ser feliz. Eso no es correcto, mis amados hermanos y hermanas. Tenemos que siempre ver lo que dicen en Efesios 5:10. Busquen siempre la voluntad de Dios, no lo que el mundo nos presenta. Porque cuando queremos hacer lo que el mundo nos presenta, el nuevo orden mundial, todas esas cosas, que son obra de hombre. Por allá en Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39, nos dice que lo que es obra de hombre se deshace, mas contra Dios nadie puede. Y a veces nosotros queremos agradar al mundo. Se nos olvida lo que dicen allá en Santiago 4:4. Adúlteros, no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que quiera ser amigo de este mundo se declara enemigo de Dios. Y este mundo de hoy en día nos presenta muchas cosas que nos alejan del Señor. Y a nosotros estamos llamados a perseverar, aunque nos toque sufrir. San Pablo sufre, Colosenses 1:24, dice San Pablo que está contento por sufrir por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y a veces ustedes y yo no queremos sufrir. Queremos que todo sea amor, vida y felicidad. Jesús hoy nos dice, felices los que sufren o felices los que lloran, porque ellos recibirán el consuelo. Porque Dios está viendo. ¿Cómo no va a ver, como dice el Salmo 94, versículo 9, cómo no va a ver a aquel que hizo el ojo? ¿Cómo no va a escuchar a aquel que hizo el oído? Y Él está viendo. Y nos dará a cada quien, como dice en Romanos 2:6, según nuestras obras. Versículo 5. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Los pacientes, los que han descubierto la ciencia de la paz. Hay personas que somos un fosforito y no se nos puede decir nada o no les podemos decir nada porque de una se encienden, de una se prenden. Jesús hoy está diciendo, felices los pacientes, felices los padres de familia pacientes, felices las madres de familia pacientes, felices los hijos e hijas pacientes, felices
los síndicos pacientes, felices los diáconos pacientes, felices los sacerdotes pacientes, felices los obispos pacientes y felices todos los pacientes. ¿Por qué? Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Jesús hoy nos llama a los que somos como fosforito, que no se nos puede decir nada, ni dar una corrección sana, porque entonces ya nos molestamos, ya nos incomoda y ya decimos, cada cabeza es un mundo. Dice que nosotros seremos felices y heredaremos la tierra cuando seamos pacientes. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En este mundo donde reina, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha injusticia, donde hay mucha maldad, Dios nos llama a tener hambre y sed de justicia, a nunca dar falso testimonio, a nunca hacer las cosas mal en contra de la justicia, sino más bien a que seamos justos y que busquemos siempre la justicia, empezando desde nuestra casa, nuestro hogar, desde nuestra familia, desde nuestras comunidades, desde nuestra parroquia. Ahí siempre hay injusticias. Y nosotros que nos decimos ser creyentes, debemos de siempre procurar esa justicia. Debemos de siempre buscar la justicia que viene de Dios, no la justicia según los hombres. La justicia a los ojos de Dios. Y cuando ustedes y yo busquemos la justicia a los ojos de Dios, Jesús nos hace una promesa y nos dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Jesús nos llama hoy a ser compasivos. Y me viene a la mente allá San Mateo capítulo 6, versículos 13 y 14, cuando Jesús nos enseña a rezar el Padre Nuestro. Y nos dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre del cielo les perdonará a ustedes las suyas. Si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, el Padre del cielo no les perdonará a ustedes las suyas. Entonces tenemos que ser compasivos. A veces, ¿cuántos de nosotros nos gusta que Dios sea compasivo con nosotros, que Dios nos ayude, que Dios nos dé una mano, que Dios nos perdone? Pero nosotros no somos capaces de perdonar en la misma casa, en nuestra misma familia, en nuestra misma comunidad. No somos capaces. El orgullo nos puede tanto. Y sépanlo, 1 Timoteo 3:6 nos dice que la soberbia o el orgullo viene del diablo. Eso no es correcto. Y hoy, en esta bienaventuranza, nos dice el Señor, San Mateo 5:7, felices los compasivos porque obtendrán misericordia. Si ustedes pueden leérselo en su casa por allá en San Mateo capítulo 18, pueden leerlo del versículo, por ahí del versículo 20 al 34 o 35. Ahí nos muestra que había un señor quien tenía muchos deudores y llamó al que le debía más. Y le dijo, págame lo que me debes. Él le dijo, Señor, no tengo, dame tiempo y te lo pagaré todo. Y él dijo, métame en la cárcel hasta que me pague todo. Él se arrodilló, se arrodilló y le pidió, se echó a sus pies y le dijo, Señor, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Y él no solamente le tuvo paciencia, sino le perdonó la deuda. Cuando él sale afuera, se encuentra un compañero que le debía un poquito. Y él lo estrangulaba y lo sacudía y le decía, págame lo que me debes. Él le decía, igual que le dijo a su jefe, dame un tiempo y te lo pagaré. Él no le dio tiempo y lo metió en la cárcel. Sus compañeros vieron eso, luego se fueron a su patrón y le dijeron lo que había pasado. Y él le llamó y le dijo, siervo malvado, no debiste tener compasión de él, así como yo tuve compasión de ti. Y lo mandó a meter en la cárcel hasta que pague hasta el último céntimo. Entonces, mire, ese hombre no era compasivo. Dios nos llama a nosotros a ser compasivos. Sean compasivos como vuestro Padre del cielo es compasivo. Versículo 8. Felices los de corazón limpio, porque
verán a Dios. Muy importante. Dios nos llama a que tengamos un corazón limpio para ver a Dios. Pero qué es lo que nos mancha el corazón? Se la voy a leer. Ustedes que tienen la Biblia pueden ir conmigo a San Marcos, capítulo 7, versículo 20 y 21. Para saber cómo tener un corazón limpio, vamos a ver qué es lo que mancha el corazón. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Muy bien. Y luego continuó: lo que hace impura a la persona, eso es lo que ha salido de su propio corazón. Vamos a ver qué es lo que mancha nuestro corazón y nos hace impuros. San Marcos 7:21. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. ¿Qué nos hacen impuros? Malos pensamientos. De ahí proceden la inmoralidad sexual. De ahí procede la inmoralidad sexual, el desenfreno o el libertinaje. Y eso nos mancha el corazón. Robos, asesinatos, infidelidad matrimonial. Los robos nos manchan el corazón, los asesinatos nos manchan el corazón, pero aquí tenemos que entender que asesinato no quiere decir solamente matar a alguien. Primera Juan 3:15 dice que si odiamos a alguien o alguien no nos cae bien, somos asesinos, que estamos en un estado de muerte. Eso nos mancha el corazón. Infidelidad matrimonial, cuando somos infieles en el matrimonio, eso nos mancha el corazón. Codicia, cuando somos codiciosos. La codicia, el amor al dinero. Efesios 3:15, Efesios 5:5, Colosenses 3:5 nos dice que el amor al dinero es una idolatría y eso nos mancha el corazón. La codicia, maldad, cuando buscamos hacer el mal a los demás. Vida viciosa, cuando nos damos a los vicios del trago, del alcohol, la droga, la prostitución. Envidia, cuando somos envidiosos, eso nos mancha el corazón. Lujuria, injuria, cuando injuriamos. Orgullo, el orgullo nos mancha el corazón. Como hace momento mencionamos en 1 Timoteo 3:6, nos dice que el orgullo, la soberbia, eso viene del diablo, eso no es de Dios. Y eso nos mancha el corazón, el orgullo. Y falta de sentido moral. La falta de sentido moral, eso a nosotros nos mancha el corazón. Todas esas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Entonces aquí vemos cuando Jesús nos dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Aquí acabamos de ver cómo tener el corazón limpio, deshaciéndonos de todos estos pecados. Está San Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Muy bien, regresamos a San Mateo 5:9. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Miren, cuando trabajamos por la paz y no trabajamos en las divisiones, el diablo es el que divide. Al contrario, nosotros los discípulos del Señor estamos llamados a trabajar siempre por la paz, no divisiones, no metiendo cizaña, no metiendo falso testimonio, no hablando mal de las otras personas. Cuando trabajamos por la paz, felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, los que trabajan por la justicia siempre van a ser perseguidos y vistos mal. Y dice Jesús: felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Y escuchen esta, San Mateo 5:11.
Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Nosotros somos felices cuando nos insulten, cuando nos persigan, cuando nos levanten toda clase de calumnias. ¿Saben por qué? Cuando por el Evangelio de Cristo, cuando por predicar nos levanten toda clase de calumnias, se nos burlen, cuando nos digan, ¿y cuánto te pagan por predicar el Evangelio? Y esto que el otro. Mateo 19, versículo 29 nos dice, todo aquel que ha dejado padre, madre, hijos, hijas, recibirá en esta vida el 100 por 1 y en el mundo venidero la vida eterna. Nos dice allí en San Mateo 19, 29. Esa es la promesa del Señor. Más aún en San Marcos capítulo 8, versículo 39, nos dice el Señor que todo el quien se avergüence del Evangelio, Jesús se va a avergonzar de él. Y todo les voy a leer. San Marcos 8, 39. Dice Jesús, yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Entonces, no debemos de avergonzarnos, ustedes y yo, mis amados hermanos, aunque nos insulten, aunque nos persigan, aunque nos levanten toda clase de calumnias. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios. Nosotros tengamos en mente lo que dice aquí en Mateo 5:12. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Ahí tenemos la palabra de Dios que es viva, que es eficaz, y nos dice que cuando nos persigan, nos calumnien, nos hablen mal de nosotros por predicar, por evangelizar, dice el Señor, alégrense, porque su recompensa será grande en el cielo. Y esa es nuestra alegría de estar siempre felices. Nos dice en Filipenses 4:4, estén alegres, estén siempre alegres y felices, porque su recompensa será grande en el cielo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Denle compartir al Evangelio del día, denle suscribir a su canal de evangelización. Envíenle por mensaje a sus amistades, súbanle en sus historias el Evangelio del día, para que más personas sigamos nutriéndonos, alimentándonos de la palabra del Señor, que en San Mateo 4:4 nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo en el amor de Jesucristo.